Continuemos entonces. Ya, estamos empezando a ver los métodos convencionales. Se han desarrollado varios métodos para encontrar raíces reales y complejas de polinomios. Hoy vamos a ver dos de esos métodos. El primero es el método de Müller. Para esto hay que recordar, por ciertas similitudes que tiene, que el método de la secante obtiene una aproximación de la raíz dirigiendo una línea recta, ¿no? Que se construye y que choca con el eje X a partir de dos valores de la función, ¿no es cierto? Ahora, este método, el de Müller, es similar, pero se construye no una recta, sino una parábola con tres puntos. Entonces, ahí tenemos un gráfico de lo que está pasando. En el inciso A tenemos lo que pasa con el método de la secante. Y bueno, en el inciso B tenemos lo que pasa con el método Müller, donde, bueno, la idea es que acá es la intersección de la recta con el eje X que resulta ser nuestra raíz estimada, ¿no es cierto? En cambio, con el método de Müller se construye una parábola y es la intersección de esa parábola con el eje X que resulta en nuestro estimado. Bueno, aquí ustedes tendrían que preguntarme qué pasa con la otra intersección, ¿no? Porque si es una parábola, esto se va a chocar así. Bueno, eso vamos a ver que la teoría nos dice que la intersección siempre está cerca del estimado que estamos dando inicialmente. Entonces, el método consiste en obtener los coeficientes que determinan la ecuación de la parábola, donde esta parábola va a pasar por tres puntos. Dichos coeficientes se van a sustituir en la fórmula cuadrática para obtener el valor de donde la parábola intersecta el eje X, que vendría a ser nuestra raíz estimada. Ahora, esta aproximación se facilita obviamente al escribir la ecuación de la parábola de una forma conveniente, que es esta, que es una ecuación que ustedes han visto en geometría analítica, ¿no? La ecuación paramétrica de la fórmula general, perdón, de la parábola, ¿no es cierto? Donde en realidad este es x1 y x2, pero tienen un significado bien específico estos dos de aquí, ¿no es cierto? Van a recordar después de sus cursos de geometría cómo mirando esta ecuación puedo definir el foco, el vértice, etcétera, de la parábola, ¿no ve? Entonces, la idea es que queremos que la parábola pase por tres puntos, xo, x1, x2, y el valor de la función, fx0, fx1 y fx2, ¿no ve? Entonces voy a tener tres pares de puntos, por los cuales tengo que asegurar que la parábola corre. Entonces, puedo obtener estos coeficientes simplemente utilizando los valores de mis puntos en la ecuación general de la parábola. Los reemplazo y obtengo A y B y C, ¿no ve? Entonces reemplazo la primera, reemplazo la segunda, reemplazo la tercera. Y esto, si se dan cuenta, se trata de un sistema lineal de ecuaciones, ¿no? Y como es un sistema lineal de ecuaciones, ¿qué pasa? Tengo tres ecuaciones, ¿no es cierto? Y tengo tres incógnitas. Entonces, como el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, tendría que ser posible que obtenga las coordenadas, que es los valores de los coeficientes que estoy buscando, ¿no? Entonces, si manipulo algebraicamente, puedo encontrar que, bueno, para encontrar A y B, necesito calcular estas cantidades previas. Este HO, que es X1 menos X0, este X1, que es X2 menos X1. Y, no, este es H1 en realidad. Arreglamos eso de una vez antes que me olvide. De todas maneras, si quieren seguirme, está en la página 143 para que puedan corroborar la nomenclatura, por favor. Entonces, ¿dónde está la pinche ecuación esta, po?
Chicos, una pregunta antes de que me olvide. ¿Ya han dado exámenes parciales en todas sus demás materias? ¿O hay alguna que no hayan dado todavía? O sea, aparte de numérico, obviamente, ¿no? Habla del primer parcial, Inge. Sí, primer parcial. En todas las materias ya han dado, ¿no? Sí, Sí, Inge. Ya, entonces, bueno, estamos nomás atrasados entonces. Pero nada, ni modo, no hay nada que hacer. Entonces, ya, bueno, eso vamos a arreglar este lunes entonces. Entonces, tengo H0, tengo esas cantidades que son igual a X1 menos X0. H1, que es X2 menos X1. Calculo delta 0, que es la función evaluada en X1 menos la función evaluada en X0, dividido entre X1 menos X0. Delta 1 es la función evaluada en X2 menos la función evaluada en X1 dividida entre X2 menos X1. Tengo el valor de A, que es esa cantidad, el valor de B, que es esa cantidad. También no tengo que olvidar de C, que vendría a ser la función evaluada en el punto X2. Entonces, eh, para encontrar la raíz, tenemos que aplicar la fórmula cuadrática. Y al aplicarla obtengo esta expresión que me permite calcular la diferencia entre X3 y X2. Entonces, con esto hay que observar que el método de Müller escoge el signo, o sea, de acá, dependiendo el signo del coeficiente B que he calculado aquí. Entonces, si este es positivo, aquí es positivo. Si este es negativo, este es negativo. Esta elección va a proporcionar como resultado el denominador más grande y por tanto la raíz estimada más cercana al valor de x2, que es lo que les decía, ¿no ve? Que en realidad hay dos intersecciones. Pero con este detalle que nos dice Müller, estaríamos asegurando que nuestro estimado de nuestra raíz esté más cerca de x2. Bueno, y podemos estimar el error en todo esto, que vendría a ser el valor absoluto de x3 menos x2 entre x3 por 100%. Ahora, aquí quiero hacerles notar algo. No sé si se han dado cuenta, pero a partir de más o menos el método de la secante, Newton-Raphson y etcétera, sí estamos viendo cómo se llegan a las funciones, ¿no? A las ecuaciones, pero en el fondo son algoritmos, ¿no? Y como tal, son básicamente una secuencia de pasos que hay que seguir. Y lo único que tienen que tener cuidado es pues seguirlos de manera apropiada, ¿no, chicos? O sea, en realidad son sumas, divisiones. No hay nada complicado en esta parte. Lo difícil es hacerlo en el orden que nos plantea y calcular todas estas cositas respetando bien los signos y demás, ¿no es cierto? Con eso le estoy diciendo que podrían agarrar y como en la mayoría de los ejemplos de esta última parte, pueden hacerlo a mano, ¿no? Para saber qué está sucediendo. Pero lo ideal es que cada una de estas cantidades, pues la calculen en, no sé, pues, en el octave, en el hex, en lo que quieran, justamente para evitar la posibilidad de que se equivoquen cuando reemplacen los valores y tengan que copiar valor en otra ecuación y volver a calcular. Entonces, en ese proceso de copiar y typear a mano es donde se dan los problemas, los errores, ¿no? Así que en teoría, lo mejor que podrían hacer es tratar de implementar esto en algún lenguaje de su preferencia, ¿ya? Porque en sí es seguir los pasos, ahí no hay mucho que perderse. Entonces, sigamos. Una vez determinado el valor de x3, el proceso se va a repetir. Ahora, obviamente, esto va a tener sus problemas. Y el problema es que hay un valor que es descartado, ¿no es cierto? Hemos visto que la parábola se va a checar en dos partes. Entonces, cuando pasa eso, hay dos estrategias que se utilizan. Si solo se localizan raíces reales, entonces elegimos dos valores originales más cercanos a la nueva raíz estimada x3. O sea, hay que observar el valor de x3, básicamente. Y por otro lado, si se localizan raíces reales y complejas, hay que emplear un método secuencial. ¿Qué quiere decir eso?
que al igual que en el método de la secante, pues mis valores de x1, x2 y x3 van a tomar el valor de x0, x1 y x2 y bueno, se vuelve a tomar otro estimado. Vamos a ver cómo funciona eso. Dice, hay que utilizar el método de Müller con valores iniciales x0, x1, x2 igual a 4, 5, 5, 5 y 5, respectivamente para determinar la raíz de la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? F de x igual a x cubo menos 13x menos 12. Ahora, ¿quién se anima a factorizar esto? A ver, ¿quién se anima a factorizarme esto, chicos? Esta ecuación y darme las raíces. ¿Mm? A ver, 5 minutitos, factoríceme esto, chicos. Exacto. Entonces, eventualmente ustedes pueden agarrar y llegar a este resultado, ¿no, chicos? O sea, de inspeccionar la ecuación, ¿no es cierto? Tendrían que ser capaz de poder ver los factores, ¿no es cierto? El otro día hemos visto eh, cómo podríamos encontrar el residuo y el cociente de divisiones polinómicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso tienen que un poquito utilizar y repasar porque eso les puede ayudar a que ustedes mismos sepan que el método está convergiendo, ¿no? O sea, si ya saben las raíces, chicos, y aplican el método, ¿no ve? Van a poder saber si se están alejando o se están acercando a la solución correcta. Obviamente en el examen yo no voy a ser tan perro y les voy a poner uno que no tenga factorización sencilla, ¿no es cierto? No, obviamente les voy a entregar algo que ustedes puedan factorizar con lo que ya saben de colegio, ¿no ve? Entonces ustedes mismos van a poder chequear que el método de la forma que lo están implementando está o no está convergiendo, ¿no ve? Entonces, esa es la primicia acá. Vamos a acá las raíces, como bien había dicho su compañero, es menos 3, menos 1 y 4. Entonces, ¿qué empezamos? Evaluando la función con los valores iniciales. Tenemos f de 4, 5, que es nuestro x0, es 20, 62, 5. F de 5, 5 es 82, 87, 5. F de 5 es 48. Luego calculamos H0, que es 5, 5 menos 4, 5 igual a 1. H1, que es 5 menos 5, 5 igual a menos 0,5. Y delta 0, que es 62, 25. Delta 1, que es 69, 75. Y bueno, A, que es 15. B, que es 62, 75. Y C, que es 48. Entonces agarramos y cuál es el siguiente paso según la secuencia que nos plantea este método. Es estimar la raíz cuadrada del discriminante, que tenemos que es 31.54. Luego tenemos que hacer un control, ¿no ve?
como esta cantidad de la izquierda, que es 62,25 más 31,54, es mayor que 62,25 más 31,54, hay que emplear un signo positivo en el denominador. Entonces tenemos que x3 va a ser 3,9764. Y bueno, podemos agarrar y estimar el error, que es esto de acá, es 25,74. Luego, como se trata de que es un error grande, hay que asignar nuevos valores a x0, se reemplaza por x1, x1 se reemplaza por x2 y x2 se reemplaza por x3 y se tiene la nueva iteración. Empezamos de nuevo. X0 igual a 5,5, x1 igual a 5, x2 a 3,97. Repetimos el cálculo. Y bueno, vamos agarrando y tenemos cada vez las distintas aproximaciones. Entonces al final vemos que prácticamente nos acercamos a 4, ¿no? Que vendría a ser una de las raíces que tiene este problema. ¿No es cierto? Ahora un cachito, déjenme ver qué ha pasado con mi tablita que no está renderizando bien. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, en la tercera iteración ya hemos llegado a la raíz prácticamente exacta, que es 4, una de ellas, ¿no es cierto? Pero aún así recorremos una iteración más y vemos que obtenemos el mismo resultado. Entonces, ese es básicamente el procedimiento un poco monótono para encontrar la raíz de este problema. Ahora, yo quisiera que empleen este mismo ejemplo con este mismo procedimiento, chicos, solo que esta vez cambien los valores iniciales para su iteración. ¿Está bien? Quiero que me empleen básicamente el método de Müller para resolver el mismo problema, pero con las siguientes condiciones. A ver, les voy a compartir. O sea, ahorita nuestro problema, ¿qué es? Es f de x igual a x cubo menos 13x menos 12, ¿no es cierto? Esto es igual a que, como bien ha dicho el compañero A, x más 4, más 3. Ay, pucha, qué mal. X más 3 por x más 1 por x menos 4. Entonces, para hallar esta ecuación nos hemos dado los valores iniciales x0, ay, Jesucristo del cielo, igual a 4,5, luego x1 es igual a 5,5 y x2 y x3, no, x2 nos hemos dado que 5. Entonces, para encontrar esta de acá, vamos a decir que, bueno, pues x0 es igual a menos 3,5. X1, no, estoy mal yo. Aquí tendría que ser
2, 5. Aquí tendría que ser 3, 5. Y aquí podríamos poner x2 igual a 3. Entonces, si se dan cuenta, ya estoy dando prácticamente, lo he cerrado tanto que es probable que en una iteración ya encuentren que la solución es aceptable. Entonces, intenten, apliquen el método de Müller y el objetivo es pillar esta raíz, chicos. ¿Ya? Tómense, por favor, 20 minutos. Después van a contarme cómo les ha ido. Por lo menos hagan la primera iteración. ¿Está bien? Esto está en la página 144 del texto. Ahí están todas las formulitas. Bueno, empieza en la página 142, pero bueno, ya pueden buscar ahí está el método de Müller y están todas las formulitas. Entonces, háganlo, por favor. Intenten, jóvenes. ¿Ya? Entonces, menos 2, 5, menos 3, 5 y menos 3 antes de que me olvide. Ya, échenle, chicos. Ya, ahora, ya, ok. ¿Cuál es el errorcito? Tal vez lo han corregido ustedes, pero déjenme mostrarles, ¿ya? El cambio de posición de los Am, datos. a ver, no sé, por eso ustedes lo van a decir. Em, esta es la versión en español del texto, ¿no es cierto? Eh, aquí para determinar el valor de A, aquí me ponen menos, ¿no es cierto? Y cuando yo uso este menos, no calculo el A de manera correcta, porque miren lo que pasa aquí abajo. Aquí abajo usa más. Porque ahora, si han hecho con esto y han usado más, no hay problema, ¿no ve? Pero si han seguido como yo lo que está aquí arriba y usan menos y reemplazan aquí menos, esto ya no va a ser 15, sino va a ser 5. Y eso va a hacer que cambie todo el valor de B y por tanto todo lo que va hacia abajo. Y entonces, como yo estaba dudando, no sabía si este es el que está equivocado o este es el que está equivocado. Mira la versión inglés, que es de la 8ª edición. Y bueno, aparece más, ¿no ve? Y pues aquí arriba ya la han corregido y es más. Entonces, eso nomás, por si por algún raro motivo no le salía, pues por ahí podría estar el problema. Ya, ¿quién me quiere mostrar lo que ha hecho? ¿Quién ha podido hacer? A ver, Paul, dale. Luego Edwin, por favor. ¿Se logra ver, Inge? Ahora sí. Ya, yo lo hice así. Ya, No sé si logra ver. Le voy a aumentar un poquito. ya. Y ahí me salió Con el los error. errores que salen en el texto, ¿no? Sí. Ya, está bien, Paul. Después vas a hacer la prueba cambiando los valorcitos con lo que les dije, ¿no ve? Con menos 3 5 para... ¿Cuál era? Menos 2 5 para x0, menos 3 5 para x1 y menos 3 para x2. ¿Ya? Tendría que Está, salirte algún valor cercano a menos 3. ¿Te está bien. parece? Ya, dale, Edwin. Un momentito, en que estoy entrando al centro de la computadora. Ya, ok. ¿Tú, Lisset, has podido? Sí, Inge, pero no me corre. ¿Le puedo No te mostrar? corría. Ya, revisa eso del signo. A mí me pasa eso Ya, Inge. y no está saliendo lo que tiene que salir.
Ya, mientras mi estimado Edwin carga, yo les quiero mostrar cómo es que he planteado el problema, ¿ya? Como hay hartos cálculos, la idea es facilitar lo más posible, ¿no? Y hay 1000 formas de hacerlo. En Excel parece intuitivo porque ahí mismo puedes cambiar los valores iniciales y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces me parece una buena aproximación a la solución de lo que están haciendo. Lo que yo he hecho ha sido de puro ocioso. Lo he hecho en Octave. Entonces voy a mostrar más o menos cómo podría verse esa solución. ¿Ya? Bueno, no sé si se recuerdan, pero la anterior clase bueno, hace unas clases, no la anterior, hemos visto que se pueden definir funciones anónimas en Octave con esta nomenclatura, ¿no? Entonces básicamente he copiado la función. Luego me he dado los valores de x0, x1 y x2. ¿No es cierto? Bueno, aquí estaba testeando y bueno. Entonces he agarrado y he calculado f en x0, f en x1 y f en x2. El Octave tiene la función f-eval, que es función eval. También hay polieval y podría haber escrito aquí un polinomio con corchetes, como habíamos visto también para hacer la división, ¿no es cierto? Pero yo he preferido usar esta nomenclatura porque aquí puede aparecer senos, cosenos, lo que fuera, ¿no? Entonces es un poquito más general que polieval, por eso he usado esto. Entonces lo que está haciendo esta función es reemplazar en f de x el valor de x0, en f de x el valor de x1 y en f de x el valor de x2. Entonces me está calculando los valores de las funciones. Luego, copiando del texto, h0 es x1 menos x0, h1 es x2 menos x1, el delta 0 es f de x1 menos f de x0, dividido entre x1 menos x0. El delta 1 es f de x2 menos f de x1, bla, bla, bla. Y aquí es lo que está teniendo problemas, que el valor de a es el delta 1 menos delta 0 dividido entre h1 más h0. En la versión española estaba menos aquí y no me estaba saliendo, pero ahora está funcionando. Luego tengo b, que es a por h1 más delta 1, y c, que es f de x2. Luego calculo el discriminante, que es esta expresión, y luego hago la prueba de decisión, que es lo de abajo, ¿no ve? El valor absoluto de b más el discriminante es mayor que el valor absoluto que b menos el discriminante. Si esto es verdad, el signo de abajo es positivo y el error lo calculo. Si no es verdad y este es mayor que este, entonces el signo de abajo es negativo. Aquí ya me da flojera escribir qué pasa cuando estos dos son iguales. ¿No? Pero bueno, entonces si esto no se cumple, entonces este es negativo. Luego aquí le he pedido que me arrojen los tres valores y su error. Porque originalmente mi función está así. Porque no necesito ver todos estos valores. Solo me interesa ver el resultado y su error. De todo esto no necesito leer. Bueno, pero si estaba leyendo era para chequear que los cálculos intermedios estén correctos. Entonces agarro, hago correr esto y me sale lo que tenía que salir, ¿no ve? Que el estimado es 3.97 y que el error es 2574, ¿no? Entonces, ese era para testear mi código, ¿no? Ahora, para que ustedes revisen, también es buena práctica. Era que haga eso primero, me asociaba, bueno, ni modo.
para que ustedes comprueben que todo esté funcionando como tiene que funcionar, es buena idea que se vea todos los resultados intermedios, ¿no? Los agarro y tengo todos los cálculos. X0 es 4,5, X1 es 5,5, X2 es 5, el valor de Fx es 20. Y compruebo, ¿no? Con lo que tengo en el texto, con lo que tengo en mi hoja Excel o lo que fuera. Y voy corroborando que todos los cálculos estén bien, ¿no? Entonces, una vez que he comprobado eso, ya puedo agarrar y aquí resolver lo que el docente acaba de darme, que este es 2,5, este es menos 3,5 y este es menos 3. Ahora, ojo, yo sé cuáles las raíces de este problema, ¿no? Las raíces de este problema, ¿qué son? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién se acuerda? Es x menos 3, ¿qué es más 3? Más 3, menos 3 y X menos 1. más 1 y x menos 4, ¿no ve? Entonces, lo que tendría que salirme aquí, ya estoy especificando la raíz. Entonces, en la primera iteración tendría que terminar. Y mi error tendría que ser 0, ¿no es cierto? Entonces, veamos eso, pues. Tal cual. ¿No ve? Es más, ahorita mismo podríamos comprobar y hacer para la otra raíz, ¿no ve? Que es menos 1. Nos daremos unos estimados más grandes, ¿no? Menos 0,5. 2,5 por decirte y 1,5, ¿no? Calculo y tendría que darme un error grande, ¿no? Porque ahora estoy lejos de lo que es mi raíz menos 1. Bueno, no, bueno, ustedes dirán si es mucho, pero no. Entonces, de esa forma podrían ustedes ayudarse con el Octave para hacer estos cálculos. Obviamente es más, tal vez mejor hacerlo en Excel, ¿no? Porque es más fácil reemplazar ahí los valores. Entonces, a ver, ¿qué pasa si pongo aquí menos 5? Esto menos 1, ¿qué pasa? Bueno, obviamente tiene que salir 0, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar ahorita mismo en la plataforma para que ustedes puedan tenerlo como referencia. A ver. Vamos a poner a la suerte, ¿dónde le he puesto? Aquí está, ya. El ejemplo 7.2 en Octave. Ahora sí, Edwin, ¿ya estás listo? Mostrarnos. ¿O todavía no? Sí, ya está. Ya no sé si soy yo o ustedes lo logran escuchar a su colega. Escríbeme, Edwin, porque no te he escuchado nada, hermano, honestamente. Ya. Ok. Ya. Eso fue lo que hice. Que está de contra lento el computador. Yo creo que hay un problema con el signo, estimado. Tal vez habría que revisar, ¿no? En la plataforma está el archivito que les he mostrado. Ahí chequear las reglas para elegir el signo. Yo creo que por ahí está el problema.
¿Está bien? Porque, a ver, permíteme una cosita, vamos a ver. Porque ahorita puedo mostrarte cuáles son los valores para la primera iteración, ¿no es cierto? Y así podemos comprobar con lo que te ha salido. Entonces voy a correr de nuevo para los valores de lo que era menos 2,5, 3,5 y 3. Entonces, más o menos, ahora te lo voy a copiar aquí. Tendría que ser todo este chorizote. Esos son los valores intermedios, estimado. Para que puedas chequear qué es lo que ha pasado, ¿ok? Creo que hay algún punto de los signos es lo que está fallando, pero ya, en la parte del discriminante concretamente. Listo, jóvenes, aquí lo dejaremos, mañana vamos a continuar con el siguiente método. Y listo, a misma hora. Sí, ingeniero, está bien. Ya, pues misma